y una acción en contra de esta resolución. Queríamos hablar al respecto. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl, y también un saludo para Liz y a toda la audiencia. Sí, doctora, queríamos saber un poquito acerca de los planteamientos que hizo respecto a esta resolución que dice que el juicio oral a Paraguayo Cubas tiene que hacerse acá en Asunción. Bueno, respecto a esa resolución que había emitido también el Tribunal de Alzada de la capital, nosotros estamos en total desconformidad con lo decidido, primeramente por varias cuestiones que hacen al razonamiento que ha utilizado el tribunal para revocar la resolución de primera instancia, siendo que básicamente ustedes pueden leer de esa resolución que ellos hablan de una extemporaneidad en el planteamiento de la excepción de incompetencia en situación que no se ajusta a la realidad procesal, siendo que efectivamente nosotros minutos antes del inicio de la convocatoria del juicio presentamos por escrito la excepción de incompetencia, y esta situación es de suma relevancia, siendo que ellos hablan de que ya había iniciado formalmente el juicio oral y que ahí supuestamente se había planteado. Entonces ellos hacen una errónea valoración de cuánto aconteció verdaderamente en el expediente, obviamente porque no se interiorizaron de todas estas actuaciones y de incluso de lo que mencionaba el acta del juicio oral y público, siendo que efectivamente el tribunal de sentencia, al momento de dar inicio a la parte, digamos, incidental del juicio, de la convocatoria del juicio oral y público, ellos mencionan de qué documentos se habían presentado por secretaría, que es un trámite de rigor que siempre antes del inicio de la lectura del auto de juicio oral se realiza, y ahí es donde la secretaria del tribunal o la actuaria menciona a los miembros de que ya había presentado una excepción de incompetencia, y en base a eso incluso mi parte había advertido de que primeramente, antes de escuchar los incidentes de la fiscalía, se sustancie, se estudie previamente la excepción, atendiendo que hacía la cuestión a una cuestión de orden público, que es la competencia de los tribunales, justamente no solo para estudiar la excepción, sino que cualquier otro incidente que se podría plantear en el juicio. Entonces, para nosotros, la verdad que más allá de la errónea valoración que se hizo de esas actuaciones, también resulta esa resolución como una resolución carente de fundamentos, y por esa razón es que nosotros, además de vulnerar también el principio del juez natural, consideramos eso también accionarlo ante la Corte Suprema de Justicia de la Sala Constitucional, pero ustedes saben que obviamente que toda acción de inconstitucionalidad no va a cortar el efecto, digamos, de la misma. Entonces también planteamos una casación contra la misma decisión en base a los mismos fundamentos, ante la probabilidad de que obviamente esa casación también se resulte inadmisible. Pero lo grave, más allá de todo lo que se dio con esta decisión, es que prácticamente el Tribunal de Apelación de Capital pretende imponer un tribunal especial al señor Paraguayo Cubas. Y a eso sí es que nosotros no estamos de acuerdo, por eso pedimos incluso a la Sala Constitucional de que suspenda los efectos de la decisión hasta tanto no se resuelva la acción misma, ¿verdad? Porque esto puede hacer a una cuestión sumamente importante y que hace incluso a la forma en cómo se va a desarrollar ese juicio, y que eventualmente, en caso que la Corte se expida a favor de la acción, se podría ocasionar la nulidad de todo lo actuado en un juicio oral y público. En este caso, entonces, lo que se pide es anular la resolución con ello. ¿Otro tribunal de apelación tendría que estudiar la cuestión? Sí, el entendimiento nuestro es que sí se debe anular esa decisión del Tribunal de Alzada, que otro tribunal de apelación sea el que estudie verdaderamente y que analice correctamente las actuaciones, siendo que aquí aparentemente en el afán de revocar simplemente esa decisión, ellos ni siquiera se tomaron el tiempo de leer los escritos y cómo se dieron las actuaciones, ¿verdad? Porque básicamente los tres miembros hablan de la extemporaneidad, y efectivamente eso no condice con la realidad, como mencioné, ¿verdad? Porque no había formalmente iniciado el juicio oral y público, que es lo que establece nuestro código de forma para poder establecer cuándo se da esa competencia del tribunal de sentencia, siendo que el único tribunal que tiene competencia para estudiar las circunstancias fácticas que van a ser objeto, que son objeto de la autoelevación, es el tribunal de sentencia, ¿verdad? Entonces, hay sobrados motivos para que efectivamente aquí se tenga que dar la nulidad de esa decisión.
Y en este caso, doctora, ¿qué sabe del expediente? Él ya fue al tribunal inicial, creo que estaba Cándida Fleitas, Héctor Capurro y Cristian González. Sí, eso ya fue remitido por el Tribunal de Apelación. Nosotros estamos también a la espera de que, bueno, qué decisión ellos tomen a partir de esta decisión y también para eventualmente comunicar también nuestros recursos y nuestras acciones, siendo que ustedes podrán notar en la resolución que no anula propiamente el decisorio, sino que revoca, y hay que ver también cuál es el criterio que el tribunal de sentencia tenga sobre de cómo proceder a partir de esta decisión de alzada, ¿verdad? Claro, porque de repente está la posibilidad de que se inhiban teniendo en cuenta que ellos mismos ya dijeron que no son competentes. Así mismo, que es lo que nosotros consideramos. Imagínense que un tribunal de alzada quiera imponer competencia a un tribunal que sí se tomó el tiempo de hacer lectura de las circunstancias que son objeto del auto de elevación y que pueden decir con claridad que ellos no son competentes por donde se cometieron los hechos, y un tribunal de alzada que someramente analiza sin ajustarse a las actuaciones verdaderas dadas, hablan de una extemporaneidad y con simplemente esa razón ellos revocan la resolución, ¿verdad? Entonces para nosotros es demasiado importante que la sala constitucional se tome el tiempo de analizar esta acción de inconstitucionalidad. Sabemos, Raúl, que muchas veces en la realidad no acontece eso, porque puede tardar años y años también de que la sala constitucional se tome el tiempo de incluso analizar una medida cautelar de suspensión de los efectos. Por esa razón también nosotros, por estrategia, no tuvimos otra razón de que también esto remitirlo a la sala penal vía casación, ¿verdad? Sí, con el planteamiento del recurso de casación directamente, por lo menos en el código Se va a suspender los suspende efectos. los efectos, sí. Lo que pasa que también ahí hace una cuestión, porque si bien es cierto, cuando se va a ir en casación, una resolución tiene que tiene algunos presupuestos objetivos que cumplirse en cuanto a la impugnabilidad objetiva, pero también no debemos dejar de lado de que efectivamente aquí la competencia ya es una cuestión prácticamente determinada por el Tribunal de Alzada. Aún incluso nosotros poniendo en duda que ellos son competentes incluso para estudiar ese recurso, ¿verdad? Sí, pues una Pero cuestión de orden público. exactamente, pero por eso nosotros estamos un poco consternados con esta decisión y esperemos que se pueda hacer una correcta revisión de esa actuación y que se pueda tener un tribunal, porque esta misma situación, mira que la Cámara no está analizando las circunstancias, está simplemente analizando la extemporaneidad o no del planteamiento, y va a venir otro tribunal de sentencia que puede tener el mismísimo criterio que este tribunal, Raúl. Claro, sí es cierto. Entonces aquí yo creo que también se lavaron las manos un poco los miembros del tribunal de apelación en no estudiar verdaderamente las cuestiones y tratar de ir por cuestiones de forma, pero esas cuestiones formales tampoco condicen con la realidad del proceso. Claro, claro, porque usted presentó esto antes del inicio. Aparte, se dice luego que el inicio formal es la lectura de la autoapertura. Exacto, aparte que hay una contradicción también ahí, ¿verdad? Que no se cumplen, hay una errónea interpretación del artículo 33 del código que habla de que tiene que haber una lectura recién para que se pueda hablar de la apertura formal del juicio oral y público, pero ellos dejaron de lado todas esas interpretaciones ya sostenidas con antelación, y sumado que nosotros también a la Corte adjuntamos como prueba el escrito de excepción de incompetencia que fue presentado ya minutos antes de la convocatoria. O sea, mal podría hoy decirse que eso no que se presentó ya iniciado el juicio, ¿verdad? Entiendo, y bueno, vamos a ver cómo se da finalmente. No sé si acá Liz quiere consultarte, doctora. Hola doctora, ¿cómo estás? Quería Sí, ¿qué nomás tal, Liz? ¿Cómo estás? aprovechar, súper bien, quería aprovechar un poco porque en estos días se confirmó, o sea, el Tribunal de Apelaciones concedió esta prórroga de 5 meses más para poder investigar a la estafa a los colonos menonitas, doctora. Para noviembre creo que queda finalmente la fecha de requerimiento. Sí, justamente nosotros, bueno, ya que estamos un poco con todas las apelaciones, hablando un Sí. poco de todo,
Así como salió esa prórroga, ¿verdad? El Tribunal de Apelación acá, justo estoy en San Pedro, ellos habían concedido esa prórroga al Ministerio Público, pero la defensa nuevamente recurre esa resolución a la sala penal. Entonces también estamos con una situación complicada en el sentido de que ya hay fecha de requerimiento y por otro lado hay una apelación de la prórroga, ¿verdad? En ese sentido también, ya como representante de la querella, estamos también un poco analizando cuáles van a ser las posiciones que se puedan dar a partir de esto, siendo que por un lado tenemos una decisión o una fecha de requerimiento conclusivo firme y por otro lado una prórroga que, si bien es cierto, los fundamentos que hacen a la apelación de la defensa no se verifica ningún agravio concreto, por ende para nosotros también es inadmisible ese recurso interpuesto, pero ustedes saben que con la mera interposición también eso queda suspendido los efectos, ¿verdad? Hasta no se tenga otra resolución en contrario. Claro. Y justo también hace poco la Sala Penal de la Corte decía que si la acusación se presentaba en forma tardía, automáticamente se extinguía la acción penal, decía. O sea, hay mucho peligro en Justamente esta por causa, eso, doctor. ¿verdad? Porque la Corte va sacando resoluciones que al final creo que juegan un poco a favor muchas veces de personas procesadas. Es por ello para nosotros de vital importancia, ¿verdad? De que, bueno, lastimosamente los plazos ya son bastante cortos porque tenemos ya una fecha de requerimiento, pero sí, seguramente la Fiscalía va a tener que tomar una decisión también de qué requerimientos va a tener que presentar, pese a la existencia también de una resolución de prórroga, ¿verdad? Exactamente, doctora. Y Y bueno, bueno. te agradecemos Vamos a tu estar a la tiempo, espera doctora. de eso. Sí, Te agradecemos tu tiempo, sabemos que está en No, San ustedes, Pedro, doctora. no, a ustedes sí que muchísimas gracias siempre por ponerse en contacto conmigo y bueno, vamos a estar esperando a ver qué resulta de estos casos. Muy amable, doctora, muy amable. Usted Igualmente, está doctor. escuchando PDS.